Recuerden que estamos trabajando diferentes teorías acerca de la negación o la aseveración de la existencia de Dios. Una segunda teoría se conoce con el nombre de materialismo y consiste básicamente en que la materia o alguna manifestación de la materia es entendida como una realidad última. Y el materialismo básicamente es como la filosofía más común de todas aquellas personas que dicen no creer en nada y sobre todo en Dios, en la divinidad, en lo espiritual, cielo, infierno, etcétera. El opuesto a todo eso es el materialismo y obviamente va a negar por completo la existencia del Todopoderoso. El materialismo eh, dice que el universo material es todo lo que hay. No aceptan una realidad más allá de este plano, de esta dimensión, ¿correcto? Sino que todo lo que existe está acá. En cuanto a la historia y la tipología de esta teoría, podemos hablar de dos personas, Leucipo y Demócrito, que enseñaron el materialismo por allá en la Grecia antigua. Esta filosofía materialista moderna tiene un enfoque que se ha trasladado de la materia a la energía, ¿correcto? Y hay varias clases de materialismo que vamos a irlas trabajando acá. Por ejemplo, entre esas aplicaciones modernas del materialismo está el considerar la prosperidad económica o la tecnología moderna, las ventajas de esa tecnología, las ventajas de esa economía buena, como el bien sumo, como lo mejor que se puede lograr. Otra variante de este materialismo es el materialismo secularista. Básicamente es la idea de que la única realidad es aquella que tiene que ver con esta época y con este mundo, porque como se llama materialismo, reitero, ni lo que es espiritual, ni lo que es vida después de la muerte y cosas de esas no tiene cabida en este pensamiento. Hay unas consecuencias, obviamente, por ejemplo, según el materialismo, Dios no existe, pues la personalidad es solamente un estado provisorio. Para el materialista, aspectos como el alma, como el espíritu, simplemente son otras fases de la existencia material. Recordemos que siempre se ha dicho que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Entonces, eso de alma y de espíritu, que en la tradición cristiana son la parte inmaterial del ser humano, simplemente para el materialista son un estado más de la materia. Para el materialista, la religión es una superstición. La ética es una ética utilitarista. La ética depende de lo que me conviene a mí, entonces utilizaré algunas de las clases de éticas que existen. La vida después de la muerte es o bien secundaria o, en el caso extremo, no existe. Todo termina acá, porque es materialismo. El concepto de Dios obviamente no es necesario para explicar todo el cosmos, toda la teleología no aplica en este concepto del materialismo. Todo lo que es teleología me refiero es a que todo marcha hacia un fin perfecto, plenamente y previamente establecido por una mente creadora y rectora. Hay una crítica en cuanto al materialismo y es que cancela una serie de realidades que también están, que existen y cómo las explica, simplemente no las explica, simplemente las niega. Las realidades, por ejemplo, espirituales, ¿correcto? Y resalta otras realidades que son las realidades materiales, pero por ejemplo no explica, reitero, aspectos como la mente, la memoria, la voluntad, la libertad. Todo eso lo va a medir desde una perspectiva materialista, más no desde la dimensión a la cual pertenecen todos estos conceptos y realidades. Tampoco explica de dónde proviene el diseño que parece transutarse en el universo, es decir, lo que les decía ahora, lo que se conoce con el nombre de teleología, ¿correcto? Simplemente para ellos estarán muy en consonancia con la teoría Big Bang, ¿correcto? La evolución, etcétera. Sí hay también valores en esta clase de materialismo y es que sirve como protesta frente al engaño que pueden surgir de argumentos especulativos, es decir, como el materialismo es eso, pura materia, pura materialización. Entonces, aspectos
como lo poético, como los sueños, las visiones, las alucinaciones, digamos que no encuentran cabida allí, ni tampoco el engaño al que muchas veces esas ideas basadas en estos aspectos tienen lugar en nuestras vidas, ¿ya? Y también sirve como testigo de la realidad tangible, pero no última de lo que los teístas llaman el orden creado. O sea, el materialismo también ayuda al teísta, es decir, al que cree en el Todopoderoso, a como que a ubicarse en una realidad a la cual también pertenecemos y nos debemos, teniendo en cuenta que no es la última, pero sí, sí existe. Hay otra variación de este materialismo y es el materialismo dialéctico y se resume como la interacción histórica de fuerzas económicas, opuestas entendidas como la realidad última. Aquí entonces este materialismo dialéctico es básicamente, tiene que ver es con todo lo que es economía. Es una forma del materialismo del movimiento dialéctico internacional. Los representantes de este movimiento son precisamente Karl Marx, Vladimir Lenin, correcto. Y las fuentes históricas también está el famoso proceso dialéctico, la tesis, antítesis y síntesis propuesto por Hegel, correcto. De este filósofo también provienen los conceptos de lo racional, racional entendido como lo real, la concepción del Estado como la encarnación de la idea de lo divino sobre la tierra, es decir, divinidad, el Estado, es lo que él propone. El materialismo característico también de esta cosmovisión proviene del pensamiento de este otro autor que se llama Ludwig Feuerbach y el concepto de una meta al final de la historia parece derivarse de una tradición judio-cristiana, no del materialismo, es decir, este concepto de esa meta al final de la historia no pertenece al materialismo, es antagónico al materialismo, que reitero, solamente termina con lo que nosotros vemos aquí. Las consecuencias de esta derivación del materialismo dialéctico, no hay posibilidades de que exista un ser último espiritual y tampoco, obviamente, menos la autorrevelación de ese ser, ¿ya? Y la economía en esta postura es el fundamento de la verdad como de la sociedad, ¿correcto? ¿Y qué pasa entonces con la ética? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con las instituciones sociales? Son parte de una superestructura que se construye por encima de la base económica. Entonces, la religión está determinada por la economía y puede denominarse el opio del pueblo. ¿Ya? Una crítica a este materialismo dialéctico es que comparte obviamente las debilidades tanto del materialismo como del ateísmo, ¿ya? Porque no está teniendo en cuenta esa esperanza escatológica propia del cristianismo, sino que todo se termina aquí con la economía. Pero por otro lado también tiene un valor y es que representa la verdad de que los seres humanos no podemos sobrevivir sin el sustento económico y eso es obvio, ¿correcto? Y también por otro lado representa la verdad de que la historia tiene un sentido, pues tiene una meta o un fin hacia el cual está avanzando. Ahora, el asunto es que para ellos la meta y el fin es la economía, ¿correcto? Pero por lo menos sí hablan de una meta. Entonces aquí se pretende ver como los aspectos positivos y negativos de eh, cada una de estas teorías, siempre el estilo de GSD Internacional.